Hoy en nuestro living con Tamara Belia, porque tenemos invitado vía Zoom. Así es, y muy especial, porque ¿no te pasó alguna vez, Dani, de que tenés esa sensación que tenés la palabra en la punta de la lengua y no te sale la palabra? Tremendo. O que esa cara, ¿de dónde me suena? Yo trabajé, ¿qué hice con esa persona? ¿De dónde lo conozco? Y te saludan lo más normal y vos decís, ¿qué me pasa? ¿Estoy perdiendo la memoria? ¿Estoy envejeciendo? No sé si alguna vez te pasó. Me pasó y muchas veces y cada vez más seguido. Exactamente, y por eso que tenemos un invitado muy especial para desasnar todo este tipo de inquietud, ¿no, Dani? Exactamente, está con nosotros el doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Hola Alejandro, buenas tardes, Tamara y Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel, Tamara? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Todo Bien, ok. muy bien. Qué lindo lugar donde estás. ¿Dónde estás exactamente, Alejandro? Estoy en Costa Esmeralda, así que tenés todo el bosque atrás y el mar. Con lindo. razón, ahí está. Porque se lo veía distinto. Digo, estos no son los bosques de Palermo. A mí no me engañan. Alejandro, Llegué bueno, hace un rato, no conocía, un lugar lindísimo. mirá qué bueno. Yo tampoco conozco, Tampoco conozco, pero te voy a hacer caso en la recomendación. Alejandro, bueno, recién estábamos charlando y Tamara nos contaba, ¿no? Esto que nos pasa, y yo no sé si tendrá que ver, y vos nos dirás, si tiene que ver la pandemia también en todo esto, pero esto de que tenemos ay, yo este tipo lo conozco, ¿cómo se llama? Y te quedás un rato ahí dando vuelta como un hámster en una ruedita hasta que por ahí dices, ¡ah! Era tal otro. Y no lo googlees, lo quiero ver, quiero acordarme. Bueno, hay un tema porque estamos hablando de los olvidos, claramente. Claro. Sí. Pero vos sabés que hay un tipo de olvido que nosotros lo clasificamos como olvido benigno. Olvido benigno es cuando ese dato no lográs traerlo de tu archivo de la memoria en el momento que lo necesitas, pero más tarde lo recuperás. En el fondo lo que quiere decir es que ese dato no se te había perdido de tu cabeza. Vos lo tenías adentro, pero te falló el acceso. Y cuando los pacientes vienen al consultorio, los olvidos en los consultorios de neurología son un motivo muy, muy frecuente de consulta. Lo que nosotros tenemos que hacer en gran parte es discriminar si estamos hablando de olvidos benignos o de olvidos patológicos. Y todo esto tiene que ver con evaluar cómo están los pacientes desde el punto de vista cognitivo. Ustedes saben que los trastornos de la memoria y otras funciones superiores forman parte, a veces, de la fatiga, a veces de las depresiones, estrés, preocupaciones, dormir mal, pero también pueden formar parte de los deterioros cognitivos o de las demencias. Y todo eso lo tenés que discriminar y diagnosticar y después tratar de dar la solución. Tengo entendido, Doc, que bueno, las emociones cumplen una función fundamental, ¿no? La fijación de los recuerdos en nuestro cerebro. Y quiero preguntarte si esta falta de información o olvidarnos cierta información es parte también para no sentir ese dolor ni volver a ese lugar. Bueno, la emoción o los afectos, claro que son importantes, porque uno lo que más recuerda es lo que más le importa. Y eso te puede importar porque te atrae o porque es peligroso y tenés que tener cuidado con eso. Claro, sí, por supuesto, eso está ligado a todo el sistema que tenemos organizado para poder sobrevivir, desde ya que sí, es así, los afectos juegan muchísimo. Después, por otro lado, uno podría decir, bueno, si estoy deprimido, si estoy emocionalmente mal, si estoy con un nivel de estrés alto, bueno, también esos mecanismos pueden fallar por un tema de agotamiento y de poco rendimiento. Sería otro punto de influencia del tema. Pero evidentemente que uno se acuerda mucho más de lo que le importa. Y lo que es fundamental es que si nosotros notamos trastornos de la memoria, o lo notan los demás, porque a veces no lo nota uno, es muy importante hacerse un chequeo, una evaluación neurológica. Así como tenés chequeos cardiológicos, tenés que hacerte chequeos neurológicos. Y en este caso es muy importante hacer una evaluación neurocognitiva para ver cómo está tu memoria visual, verbal, auditiva, tu capacidad visuomotriz, tu inteligencia ejecutiva, la capacidad de planear, y además una foto, una imagen de tu cerebro, tipo resonancia magnética, para ver en qué condiciones está anatómicamente el órgano más importante que seguramente tenemos para todo esto. Totalmente, y órgano que hay que ejercitarlo, ¿no? Totalmente. Yo veía, de un pequeño ejemplo, el papá de un amigo mío me decía, no sabes, con el tema de la pandemia, mi papá antes de la pandemia iba todos los días a la tarde a jugar a las cartas, a jugar al dominó,
con sus amigos. Con el tema de la pandemia, obviamente encerrado, y empezó de golpe a olvidarse de un montón de cosas. Tiene que ver con esto, con el hecho de no ejercitar la memoria. Me contaba que también hacía palabras cruzadas, ahora no tenía ganas. Eso que vos decís, Daniel, es exactamente así. Se multiplicaron las consultas por trastornos cognitivos en la gente de edad luego de este confinamiento y pandemia tan prolongado que tuvimos. ¿Por qué? Porque el cerebro, para rendir cognitivamente, lo tenés que tener entrenado. Imagínate que el cerebro no es solamente un órgano que vos lo vas a usar para hacer un cálculo matemático, también lo vas a hacer para, por ejemplo, estudiar un idioma, para las habilidades motrices, para la música. Hay algo que se llama las inteligencias múltiples, donde se habla de 8 inteligencias diferentes que tiene el cerebro, todas tenés que entrenar. No es solamente hacer el sudoku o jugar un partido de ajedrez, hay muchas otras actividades. Y en la medida que vos entrenás al cerebro, favoreces que se formen nuevas sinapsis y entonces mejorás la reserva cognitiva y te preparás entonces para poder, claro, tolerar mucho mejor el paso de los años y que el cerebro envejezca al menor ritmo posible. La actividad física también es muy importante. Por tanto, una persona de... ¡Ay! Se nos cortó. Perdimos la memoria. Perdimos la memoria, se nos hizo una laguna. Alejandro, no hay laguna, hay mar. Hay mar ahí, es verdad, es verdad. Él Costa decía, Esmeralda, qué lindo lugar, por sí, Dios. hermoso. Mientras él charlaba, y lo escuchaba atentamente, por supuesto, veía esos pinos y atrás, ¿viste que se ve el mar? Totalmente, no lo conocía este lugar, hermoso. ¿No conocías Costa Esmeralda? No. Yo tampoco. Yo tampoco, podemos ir juntos. Apa la papa. Y esto... ¿Sabés dónde es? ¿Dónde es? Pegadito a Pinamar. Si vos vas a Cariló siempre. Siempre voy a ir, bueno, no sabía Cariló, que estaba ahí. Antes es antes. Voy a ir, Dani. Viene esto... Costa Esmeralda, sí. viene Pinamar y después viene Cariló. No sabía, voy a ir. Y qué importante esto también, lo que decía el doctor, ¿no? Esto de sentir tranquilidad, sentir paz, seguramente le vamos a preguntar a él también que está ahí en Costa Esmeralda, porque siento esa sensación cada vez que voy a Cariló, es de estar en paz, de estar en calma conmigo sí, y puedo estar con los demás también, y como ¿no? él decía también, y creo que lo recuperamos al doc, la importancia del ejercicio y del dormir bien, ¿no, doc? Se nos volvió a ir. Lamentablemente, bueno, estamos en una zona que quizás no hay muy buena señal, pero ya lo vamos a recuperar. Pero esto que vos decís es súper importante, digo, del cansancio, de la dieta saludable, que vos me remarcás. Claro, ejercicio. Y el dormir, viste que vos a veces me contás, che, anoche no dormí bien, y uno no rinde de la misma manera. Y la memoria también pasa eso, ¿viste? Necesita el cuerpo, necesita el cerebro, necesita ese descanso y no estar alerta. El otro día reté a mi mamá, por ejemplo, porque duerme con un despertador que hace mucho ruido. Claro. Y eso hace que el cerebro esté atento y no descansa como tiene que descansar. Claro. Doc, nos estabas contando la importancia del ejercicio y por otro lado el descanso. Sí, vos sabés que yo siempre a los pacientes les digo que tienen que tener actividad física, tanto aeróbica como de movilidad, para el rango de las articulaciones, para la oxigenación, actividad cognitiva, actividad social y actividad manual. Pero además vos tenés que tener un sueño con buena arquitectura, un sueño que haga que vos te despiertes con la sensación de un sueño reparador. Y también es muy importante la nutrición. Claro. O sea, vengo mal por todos lados, Doc. Todos los nutrientes necesarios para que funcione tu cerebro con sus 86.000 millones de neuronas y 350 trillones de sinapsis. Mirá, el cerebro pesa 1,5 kilos en una persona de 70 kilos, es apenas el 2%. Sin embargo, se consume el 25%, la cuarta parte del oxígeno que respirás y de la energía que generás. O sea, es una maquinaria fantástica, pero evidentemente que es cara de funcionar, es costosa de mantener. Y por eso es que tiene tanta irrigación, por la necesidad metabólica que tiene de oxígeno y de glucosa. Y esto que le contaba Dani también, digo, estás en Costa Esmeralda, un lugar súper cerquita de donde estoy yo, que es Cariló, donde voy siempre, que es Cariló, porque es un lugar en donde me encuentro conectada, digo, con la naturaleza y me genera una sensación de paz.
Yo te quería consultar porque muchas veces estamos pensando, ¿no? De que va a pasar algo malo, que va a pasar algo malo, que finalmente nunca pasa. Pero estamos pensando por algo real o sufriendo por algo real y también por algo que no sucede, por algo simbólico, algo que me imagino. ¿Esto puede afectar a algún enfermo, por ejemplo, a sanarse estando en paz y en calma, pensando positivo y bien? Y también del otro lado, a una persona sana que todo el tiempo piensa que se va a enfermar. Bueno, por un lado, romper la rutina es muy importante. Cuando estábamos hablando de estimular el cerebro, estamos hablando siempre de hacer cosas nuevas. Sí. Si vos repetís lo que ya sabés o hacés siempre, no te aporta, no haces nuevas conexiones, nuevas sinapsis, ni generás nuevos neurotransmisores. Y después, claro, ir o venir a un lugar así, que uno también, sí, claro, rompes la rutina, pero en realidad lo que haces es bajar el nivel de estrés. Claro. Eso es muy importante, eso te hace muy bien, y tener todas esas actividades gratificantes hace que tus niveles de endorfinas, de endocannabinoides aumenten. Y la otra parte de tu pregunta es si alguien que se imagina algo amenazante pero que no es real, si lo afecta, sí, lo afecta tanto como si fuera real. Wow. Alejandro, y qué importante es, he escuchado últimamente que es muy importante estudiar idiomas cuando somos personas grandes, ¿no? ¿Qué le aporta el hecho de estudiar un idioma? Lo llevo a esto al abuelo de mis hijos, que a los 80 años empezó a estudiar francés. Siempre le gustó, pero empezó a estudiar francés con gente de su edad y gente más joven, y cognitivamente salió adelante de una manera, tenía pequeños olvidos, pequeñas cosas, y no sabes cómo está ahora. ¿Realmente es importante el estudio? Seguro, no me cabe la menor duda, porque fíjate vos que acá se da, que a él le gustaba, ya tenía seguramente una idea, y que forma parte ahora de un grupo con el cual está estudiando justamente una especie de asignatura pendiente que tenía. Sí. Eso es fantástico porque es bueno desde el punto de vista cognitivo, es bueno desde el punto de vista afectivo y social. Claro. Yo tengo un paciente que me consultó, bueno, ya hace tiempo que viene, un señor mayor con un Parkinson muy leve, que siempre había querido estudiar teatro. Se enganchó con un grupo de teatro, y no sabés lo bien que le ha hecho. Vos pensás que tiene lo social por un lado. Por otro lado, tiene que aprenderse los guiones. Tiene los textos, que claro, estudiarse. La memoria, claro, ejercitar la memoria. Pero además, al ser un paciente con Parkinson leve, en el teatro está estimulando su motricidad. Claro. Fantástico. Cambió por completo. Evidentemente que uno cuando lo dice de forma general. Vos decís actividad física, intelectual, social, manual, pero vos lo tenés que adecuar a cada uno. Y después, cuando uno dice estimular la parte cognitiva, intelectual, bueno, hay que ver cuál, porque vos tenés que respetar los gustos, las inclinaciones y lo que el paciente va a seguir haciendo, porque si vos le decís de hacer algo que no le gusta, no lo va a hacer, por tanto no va a servir. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Muy claro, como siempre. Y mirá en el paraíso que se encuentra. No lo estamos envidiando nada al Doc. Yo me parece, hoy es viernes, salimos para allá. Pásenos la dirección, Doc, que le caemos. Bueno, acá los espero. Muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas una excelente tarde, buen fin de semana. Los felicito por el ciclo, por haber alcanzado semejante número de programas. Muchas gracias. Y les deseo que, bueno, tengan un buen fin de semana y saludos a todos sus televidentes. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Y con el Doc, que también nos ha atendido, y tema muy interesante. Muy interesante. Por otro lado, y que uno ve que en estos tiempos, más de haber atravesado la pandemia, como él dice, se han multiplicado las